Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy voy a compartirte un poco acerca de una de las grandes preguntas al interior de la literatura y que ha generado muchos debates a lo largo del tiempo. Y esto se ha centrado en cuestiones que parecen tan genéricas como qué es la literatura y qué es lo que hace literario un texto. Y bueno, para ello tenemos toda una tradición histórica que va desde Aristóteles con su arte poética hasta estudiosos contemporáneos del siglo XX como House y su ciencia literaria. Y bueno, a lo largo de este tiempo se han desarrollado muchos enfoques a través de los cuales se busca acercarse, analizar, interpretar los textos y pues desde luego estudiarlos, ¿no? Como una manifestación sintética de un proceso creativo que nos dice y nos connota algo. Pero bueno, habría que preguntarnos como lectores qué elementos me permiten a mí determinar que un texto o que una materia es literaria, ¿no? Y bueno, esto depende efectivamente de la teoría que tú decidas adoptar para estudiar un texto. Y bueno, en este video te voy a explicar una de esas tantas posturas y enfoques que puedes adoptar para tener un acercamiento al texto, que es la teoría formalista. Y bueno, este enfoque, de manera muy general, busca explicar lo literario teniendo como principal recurso el propio texto y su estructura. Espero que puedas tener más elementos después de ver este video. Es en el siglo XX en el que una serie de estudiosos europeos de la lengua, principalmente rusos, conformaron el Círculo de Batjin para revalorar el trabajo de la lengua como fundamento que determina aquello que puede ser considerado literario. Surge a finales del zarismo, de la Revolución Rusa o Bolchevique de 1917, que dio lugar a la instauración de un gobierno socialista, en una época de profundos cambios políticos. Entre sus principales representantes teóricos podemos encontrar a Roman Jakobson, quien estableció que el objeto de la ciencia literaria no es la literatura en sí, sino los recursos que otorgan literariedad a los textos. Tomaszewski, quien sentó las bases de la narratología, Yuri Tinianov, quien se dedicó al estudio de la relación del texto con su entorno, y Vladimir Prop, quien reconoce la relevancia de la morfología del cuento fantástico y sus funciones al interior del texto. Para ellos, lo literario se encuentra dentro de la misma lengua que constituye el texto. Los primeros estudios formalistas se centraron en los sonidos y ritmos del verso, que impulsaron a fortalecer la premisa de que la forma no es lo mismo que el contenido. La forma en sí ya comunica lo literario. Esta idea la podremos constatar en el siguiente fragmento del poema Dueña del Universo de la escritora mexicana Guadalupe Amor. Soy dueña de las montañas, de los astros y los soles, de mapas y mirasoles, dueña soy de mis pestañas, de mis lúcidas hazañas, del fuego de mil crisoles, de ruedos con toros y oles y del viento de las cañas. Soy dueña del firmamento porque lo miro en aumento. Soy dueña de los espejos porque plasmo sus reflejos. Soy dueña del universo porque lo invento en mi verso. En el texto anterior podríamos descubrir el empleo constante de la rima en el último fonema de los versos y que le otorga, entre otros elementos y siguiendo a Shklovsky, un carácter diferenciado o una percepción singular o extraña, desautomatizando el lenguaje cotidiano para compartir el concepto de autopercepción del narrador. Pero en medida en que avanzaron los estudios formalistas, se comenzó a destacar importancia a otros elementos como la fonética, la morfología, la sintaxis e incluso la gramática, aspectos a través de los cuales es posible comprender la particularidad de la obra literaria. Es decir, que es en la estructura lingüística del texto en que se puede asimilar la literariedad. A partir de esta idea, la desautomatización del lenguaje coloquial por uno poético será un rasgo que caracterice lo literario de otras materias. Para el formalismo, lo verdaderamente importante en un texto es la manera en el cómo son enunciadas las cosas que el escritor busca transmitir. Para ello, crean una ciencia literaria, sustentada en la poética clásica de Aristóteles, y se interesan por descubrir y analizar los elementos que componen un texto. El texto será entonces la base central del estudio formalista. Por tanto, la obra literaria es susceptible a una descomposición por niveles para su conocimiento y al mismo tiempo es cambiante de acuerdo al contexto histórico, social y cultural. A partir de lo anterior, es necesario retomar las ideas de Eggleton y Todorovsky
para llevar a cabo un análisis funcional de las obras literarias siguiendo la línea del estructuralismo lingüístico. Para el primero, el texto está conformado por tres aspectos. El primero, elementos, que son unidades mínimas de estudio. Segundo, recursos, que son unidades que se emplean de manera constante a lo largo del texto y que tienen un objetivo en la estructura misma. Y tercero, funciones, que son la manera en cómo funciona determinado elemento y la función que tiene al interior del texto. Lo anterior lo podemos ilustrar de una manera más gráfica y para ello nos apoyaremos en los siguientes dos textos. El primero, el poema sexto de Pablo Neruda, en su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, en el que encontramos un constante empleo de la metáfora para evocar la realidad en un sentido figurado, a través de imágenes, situaciones, condiciones y estados afectivos, como en el verso tercero, en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo, o en el verso 5, apegada a mis brazos como una enredadera. El segundo, el cuento El Altillo del escritor uruguayo Mario Benedetti, contenido en su libro La muerte y otras sorpresas de 1968, el cual está conformado por breves oraciones separadas por un uso constante de puntos seguidos al interior de un mismo párrafo. De acuerdo con su función gramatical al interior del texto, le dotan de un ritmo más constante, acelerado y transitorio, de una acción a otra, relacionado quizás con el personaje principal, que es un adolescente con una aparente discapacidad mental que percibe todo lo que hay a su alrededor de manera casi simultánea, sin orden e inclusive sin conciencia. El sentido o función de estos aspectos que conforman la obra tienen posibilidad de entrar en correlación con otros elementos de la misma y con la obra en su totalidad. ¿Qué significa esa correlación que tienen los elementos? El sentido se da después del análisis de esos elementos y la manera en que interactúan, que pueden entenderse también como un intento primario de interpretación basada en un análisis. Por ejemplo, los textos del género fábula, que tienen un sentido moralizante, producto de una caracterización específica de los personajes que representan o están determinados por valores sociales y cuyos actos tienen consecuencias pedagógicas para el lector, como por ejemplo las fábulas clásicas del cuervo y el zorro y la liebre y la tortuga. Y bueno, a manera de conclusión, el enfoque o este cambio de enfoque en la teoría literaria del siglo XX, a partir de la teoría formalista, trajo consigo un cambio en la manera de vislumbrar el arte, en la manera de vislumbrar la literatura en general, teniendo como punto de partida la lingüística. A partir del acercamiento al texto, a través de la identificación de sus elementos, de los recursos que lo conforman, las relaciones que establecen entre estos elementos y la función que cumplen al interior de un texto, es posible llevar a cabo posteriormente un análisis de la obra, viendo a esta obra en su totalidad, conformada por estos elementos que mencionamos, y con ello poder establecer una interpretación del texto. Esta concepción nos permite visualizar al texto como un sistema que está conformado por unidades que al mismo tiempo interactúan entre ellas y dan una consistencia global al texto. Es decir, el texto es una unidad completa conformada por unidades mínimas. Y pues al mismo tiempo podemos considerar que el análisis formalista permite estudiar al texto de una manera más objetiva, a través de la cual se puede tener una interpretación partiendo del propio texto. Y bueno, en este sentido es importante mencionar también que la idea sustancial de la teoría formalista y el análisis funcional que propone para la ciencia literaria es evitar la sobreinterpretación. De repente, cuando revisamos un texto, podemos nosotros interpretarlo de muchísimas maneras, ¿no? Pero el análisis estructural y funcional del texto es lo que nos va a dar los elementos como lector para poder brindar una interpretación. ¿Qué es lo que me quiere decir el autor o la obra a partir de su propia estructura y no de mi supuesto? Y bueno, aunque como se mencionó al inicio existen diferentes teorías a partir de las cuales podemos mirar los textos literarios, lo importante es no tener una postura absolutista, sino más bien tener flexibilidad a la hora de acercarnos a los textos. Esto es todo, espero que les haya gustado mucho y pues hay bastante que revisar respecto a la teoría formalista. Como les dije, es una de las tantas concepciones y enfoques que podemos adoptar al momento de analizar un texto, pero bueno, depende de cada uno de nosotros la forma con la que queramos mirar a los textos que revisamos. Les mando un abrazo y muy buena tarde. Bye bye.